Bien, amigos, bienvenidos a Energías y Misterios, el programa de misterio y de novedades de Radio Despí, del 107.2 de vuestra FM. Un programa que llevamos aquí a cabo cada semana, cada viernes, nuestro amigo Juan Carlos Chávez y un servidor, David Flor. Hoy hablaremos de niños que han aparecido escondidos en la selva. Todos recordamos la historia de Rómulo y Remo, criados por una loba, pero hoy en día han habido casos muy recientes de personajes encontrados, criados también por animales y que han vivido su vida en plena naturaleza y que les ha costado mucho adaptarse como seres humanos. Hablamos de los niños salvajes y para eso nos va a hablar nuestro amigo Juan Carlos Chávez, porque los hay, como dicen en Galicia, a verlas, haylas. Juan Carlos, buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, a ver los haylos. Y más cantidad de la que vamos a tratar. Hoy trataremos lo que se denominan los 3 casos más clásicos desde el siglo XIX hasta la actualidad. Y empezaremos por Víctor Aveyron, que se diría en francés, porque es un niño que apareció en los bosques de Francia. ¿Vale? Y en la zona del Languedoc francés, o sea, estamos hablando cerca de los Pirineos, o sea, una zona boscosa que hoy sigue siendo una zona muy, muy apartada. Y muy fría, ¿eh? Qué raro que un niño pudiera sobrevivir a las temperaturas gélidas de los Pirineos, ¿eh? Sí, curioso. Pero posiblemente, pues lo mismo, estamos hablando de una familia de lobos o una manada de lobos o algún oso el que lo estuvo cuidando, porque apareció, a ver, no vamos a decir que apareció gordito, pero apareció fuerte y sano, ¿vale? Y entonces más que gordo, estamos hablando de, sí, posiblemente un oso. Y es rarísimo, porque habitualmente los osos son muy reacios a acercarse ni siquiera a los humanos, ¿no? O sea, es un amor-odio bastante milenario. Bastante terrible, ¿no? Bueno, todos nos acordamos de aquella serie, ¿no? El bosque de Tayac con Jackie Nuka. Todos nos acordamos. Claro. De aquella serie. Pues, bueno, saliendo un poquito del tema, pero no muy lejos, hay un pueblo en Francia, Saint-Laurent-de-Sardin, cerca de Perpiñán, que es también los Pirineos franceses, en el que hacen precisamente cada año la fiesta del oso. Sí. Y no se cargan, o sea, no van a cazar al oso. El oso lo que hace es se dedica a ir detrás de la gente del pueblo. Es una fiesta popular y entonces pues hace como que el paripé este, ¿no? De que ellos tienen que tocarlo. Es como el pilla-pilla, pero con una personaje del pueblo vestido de oso. Y más que nada lo que está contando es la cercanía que siempre ha tenido el oso, aunque ya no hay osos en esa zona, pero la cercanía que habían tenido siempre con el oso, ¿no? Como protector o como elemento cercano al pueblo. Sí, pero una cosa, Juan Carlos, yo lo que me pregunto de la posibilidad de que no fueran osos, que fueran jabalíes, porque la habían avistado varias veces, sí, recogiendo bellotas, escarbando el suelo como si fuera un jabalí. Entonces, eso lo hacen los jabalíes, no los osos. Los osos son más destructivos. Bueno, el oso también es bellotero. Recordemos que el oso, por ejemplo, es muy dado a comer piñas, o sea, todo lo que son también elementos que hay en la zona, ¿no? Sí, pero hablo de sí, que podía haber sido. Acercarse a los humanos. Los jabalíes se acercan más que los osos a los humanos. Eso era lo que me refiero. Sí, posiblemente. No se tiene ninguna referencia, eso sí que no se descubrió nunca. Pero bueno, básicamente, si precisamente lo encontraron cazadores, es porque algún tipo de animal tipo jabalí estaba en la zona y huyó tan rápidamente que el niño no pudo a lo mejor seguir el paso de los jabalíes a la hora del trote. Sería muy normal.
El caso es que, bueno, pues al final este niño lo recuperan en una batida de caza. Y entonces, pues lo llevaron a una señora que había cerca de en Lausanne, bueno, Lacan, que es un pueblo de ahí, de la zona del Pirineo francés, y se lo llevaron a una señora que era viuda, que lo encerró en una cabaña. O sea, una señora que tenía pues ciertas propiedades y esta señora pues se le pidieron permiso y entonces lo metieron en una cabaña. El niño parecía tener eso, 11, 12 años, o sea, ya algo crecido y eso sí, que se había visto ya en algunas ocasiones. En algunas ocasiones ya se le había visto visto por las cercanías, pero que no se le había podido capturar en ningún momento. El caso es que el niño, claro, lo meten en una de estas cabañas que suele haber de montaña y se escapa. Se va. Se escapa. Y el niño vuelve a estar un año por ahí deambulando. Claro, lo ven en una zona que conozco, que es la zona de Saint-Sernin. El caso es que, claro, estamos hablando de Lausanne, en el Languedoc hasta Saint-Sernin hay una distancia interesante, como mínimo. Estamos hablando de aproximadamente pues, más de 80 o 90 kilómetros mínimo. Pero bueno, parece ser que siempre hace ese tipo de ruta. Posiblemente lo que había sido su familia, pues lo había ido a recoger y estaba haciendo la ruta típica que, como tú dices, posiblemente eran jabalíes, que suelen tener un recorrido, el nomadismo, ¿no? de estos animales. Bueno, al final, pues al cabo de un año, pues lo volvieron a capturar. Y el caso es que, bueno, lo llevaron a un centro, ese no lo conozco, es el orfanato de San Afrique, bueno, que está próximo a Rodez, donde No me estuvo suena, no lo conozco tampoco, Juan Carlos. Rodez, el pueblo sí, pero el Sí, orfanato no me suena de nada, ¿no? Rodez sí que también he recorrido sí, esa zona. es un pueblo bastante conocido, sí. Sí, pero el orfanato no, ¿eh? Y entonces, bueno, pues el caso es que se interesaron, claro, estamos hablando del siglo XIX, siglo XVIII al siglo XIX, ¿vale? Porque lo capturaron en 1780 en 1800 directamente, el año 1800. Sí. Y entonces, pues resulta que, bueno, pues tú imagínate los orfeinatos, tú imagínate los tipos de científicos o expertos que podía haber en aquella época. Bueno, hacían lo que podían. Tampoco vamos si somos lo que somos hoy en día gracias a la evolución de la ciencia, ¿sí, no? Pero la evolución tiene un principio. Bueno, el caso es que, bueno, pues lo estudiaron y digamos, el caso lo llevó un señor, un médico, se llamaba Philippe Pinel, que era el director del hospital Bicêtre, ¿no? Y entonces lo denominaron el salvaje de Aveirón. Bueno, al principio que pensaron bueno, que era un deficiente mental. Recordemos que en aquel entonces lo del autismo, y demás, o sea, el rango de autismo no se conocía y entonces todos se metían en el mismo, bueno, recordemos que se ha metido en el mismo saco hasta los años 70. Aquí en España, por ejemplo, ser autista nacer en los años 70 siendo autista, te ponían el sello de deficiente mental. Hombre, recordemos que en aquella época y años anteriores, por ejemplo, los ataques epilépticos se trataban como si fueran posesiones del diablo, imagínate. Sí, por ejemplo. Imagínate, bueno, pues el caso es que lo trata, bueno, lo encierran prácticamente de por vida, ¿no? En estos centros, porque cuando decían que eran deficientes mentales incurables, pues los metían en estos centros, en una celda, y prácticamente se olvidaban, solamente se dedicaban a lavarlos como mucho
y ya sabemos cómo se lavaba en aquel entonces, sí. y darles de comer, ¿vale? Pero no solamente las enfermedades mentales, Juan Carlos. Teníamos, por ejemplo, en Barcelona, el Hospital del Mar era conocido por el Hospital de los Infecciosos, el Hospital de los Infecciosos, De los infecciosos, sí. donde se trabajaban y se ponían a disposición del centro todas las personas que tenían tuberculosis y no las dejaban salir de ahí hasta que se morían, por ejemplo, ¿eh? Sí, Y sí, bueno, ha habido muchos hospitales de este tipo en toda España. Sí, sí. sí. El caso es que, bueno, volviendo un poquito al tema de este hospital, hay un médico joven que está recién titulado, que se llama Marc Gaspar Itard, que lo estudia y tiene la oportunidad le dan los permisos para tratarlo, porque considera que se puede hacer un tratamiento de seguimiento y educarlo, a ver hasta dónde se puede llegar, ¿no? Bueno, pues quedó en la custodia de este médico. Y bueno, digamos que lo sacan del centro, va a la casa, digamos, de este médico, del señor Itard, y entonces queda atendido por Madame Guérin, que era recordemos, con lo difícil que era que una señora, una mujer, tuviera en aquel entonces permisos incluso para estudiar o para tener ciertos estudios, ¿no? O sea, bueno, y llegar a doctorado, no te digo, ya era imposible. Bueno, pues la señora Madame Guérin se dedica a cuidar los aspectos físicos y materiales del niño, mientras que el profesor Itard, el doctor Itard, se puso a trabajar en elaborar un programa de tratamiento psicológico y de readaptación. El caso es que, bueno, el profesor Bonater, que era profesor de historia natural, que le hizo otro estudio, bueno, comentó o tuvo el resultado de que Víctor presentaba deficiencias en las interacciones sociales recíprocas, ¿vale? Incompetencias intelectuales específicas y alteraciones de la integración sensorial y demás. Eso, por ejemplo, si lo miramos bien, es un rango del autismo. Hoy en día dirían, bueno, esto es un rango clarísimo del autismo, ¿no? Entonces, claro, recordemos que si este niño, por ejemplo, pues era autista, pues lo más seguro que en su momento pues lo hubieran abandonado. La familia, de pequeño, pues lo hubiera abandonado. Bueno, el caso es que el niño, bueno, que muchas veces no se suele explicar, el niño aparecía con una cicatriz como que lo habían sacrificado en el bosque, ¿vale? O sea, y eso no se suele decir, pero el niño aparecía con una cicatriz que en algunas fotos se ve. Fuera un niño no deseado y le hubieran intentado cortar el cuello y lo hubieran tirado al bosque. Lo hubieran tirado y algún animal lo hubiera adoptado, sí. Sí, no terminó de ser una herida mortal y el niño pues no murió. Y entonces pues una familia de animales, una manada de animales, posiblemente, ya digo, pues, como tú dices, jabalís, pues lo acogió, lo alimentó y se adaptó a este tipo de vida. Y entonces, pues, posiblemente no es que no fuera deseado, sino que es que en aquel entonces tener un niño, como se solía decir, un niño bastardo en aquella época, que había muchos también. No, o un niño, como se decía, lo de más caro, que sale más caro que tener un niño tonto, ¿no? Sí. Y es un dicho que se ha extendido y hasta el día de hoy mucha gente suele todavía decirlo. Bueno, pues resultaba, bueno, era una carga, y una carga, pues bueno, pues a lo mejor siendo pequeño, a lo mejor con 2, 3 años, lo intentaron matar y lo tiraron en el bosque. Bueno, El caso es habían religiones en aquella época en el resto del mundo y anteriores que si un niño nacía, por ejemplo, con un diente, que no salen normalmente con dientes, salen sin dientes, pero si salía con un diente, decía que eran hijo del diablo y lo enterraban en hielo, por ejemplo. Por ejemplo, sí. O sea, claro, evidentemente las creencias de aquella época no son las mismas que ahora, ¿no? Pero que en aquella época nos tenemos que poner in situ en aquella época
y situarnos en el momento histórico de aquella una época muy convulsa y de muchas creencias religiosas también, ¿eh? O sea, eso Sí, no sí, me... no, no, y pueblos pequeños, aldeas, o sea, estamos hablando del Pirineo francés, que tiene muchas aldeas y que al día de hoy siguen teniendo, claro, no hacen esas barbaridades, pero siguen teniendo ese tipo de costumbres populares, ¿no? Que quedan introducidas en sus fiestas, o sea que de ahí a que pasara en este caso, lo más seguro que hubiera pasado en ese tipo de problemática, ¿no? El caso es que, bueno, pues pasa el tiempo, le hacen el estudio y entonces pues resulta que se mete en la historia una señora que, por cierto, la hemos hablado en alguna ocasión, posiblemente, que era una pedagoga y psiquiatra italiana y se llamaba María Montessori. Sí. A mucha gente le sonará el método Montessori. Bueno, pues esta señora ya a finales de, bueno, consiguió poner a principios del siglo XX, finales del XIX, siglo XX, bueno, cimentó la pedagogía clásica que sería la base de lo que sería el método Montessori de estudio, de enseñanza. Pues ella en realidad crea las bases de este método estudiando a este niño. Tengamos en cuenta, o sea, la gente no suele, mucha gente conoce el método Montessori, pero no conoce los orígenes reales. Entonces, pues es ella la que hace una serie de pasos, ¿no? Que serían pasos o enseñanzas que ella terminó creando como base de lo que sería su método, ¿no? Y de los 10 pasos principales son, por ejemplo, el primero, que los niños aprenden de lo que los rodea, ¿no? Les rodea. Dos, si critican mucho a un niño, él aprenderá a juzgar. Y es complicado, ¿no? Si elogias con regularidad al niño, él aprenderá a valorar. Si se le muestra hostilidad al niño, él aprenderá a pelear. Si ese es justo con el niño, él aprenderá a ser justo. Claro. Si se ridiculiza al niño con frecuencia, él será una persona tímida, o sea, se retrae. Si el niño crece sintiéndose seguro, aprenderá a confiar en los demás. ¿Vale? Si se denigra al niño con frecuencia, se desarrollará en él un malsano sentimiento de culpa. Acordémonos también del anterior, que es el de la timidez, ¿no? Si las ideas del niño son aceptadas con regularidad, él aprenderá a sentirse bien consigo mismo. Pero sobre esto hay varias, digamos, variaciones, porque no se podía llevar a rajatabla. Y la 10ª es, si se es condescendiente con el niño, él aprenderá a ser paciente. ¿Vale? Es como decir de tal palo, tal astilla. O sea, depende cómo se cría el crío, así saldrá en su madurez. En su madurez, claro. Depende de cómo lo hayan tratado, depende de lo que haya visto a su alrededor, él será de mayor. Bueno, pues además es un método que hoy en día bueno, poco a poco se sigue extendiendo y es un método que ha demostrado que el coeficiente intelectual de los estudiantes es superior a la media. O sea, hay personas, por ejemplo, hay niños que con 12, 14 años, con este método han llegado a estudiar y a ponerse a un nivel, o sea, de universidad, de universitarios. O sea, hacerles las pruebas y ellos superar con creces este tipo de puntuación, ¿no? Y de conocimiento. Con lo cual estamos hablando de algo bastante interesante. El caso es que, bueno, pues básicamente no se suele explicar y tal. Murió, creo recordar, de todas formas murió bastante joven, creo que fueron 54 años, no lo tengo recogido. 55, me parece. Carlos, 55. 55, sí, ¿ves? Bueno, el caso es que, bueno, pues dentro de lo que cabe, tuvo una vida, entre comillas, llegó a tener una vida, entre comillas,
socialmente aceptable, ¿vale? Y acomodada. Y acomodada, porque cuenta que se fue, o sea, finalmente fue adoptado por esta familia en cuestión y todo, o sea, no era una familia acomodada, con lo cual vivió bien, ¿vale? Pero lo que sí que nunca llegaron a conseguir es que tuviera una normalidad en el habla, o sea, socialmente, por ejemplo, pues era bastante retraído, con lo cual no le gustaban las aglomeraciones. 2, 3 personas en una habitación ya era una aglomeración a lo mejor para él. Y entonces, pues bueno, pues tuvo una vida por lo menos acomodada. Y básicamente, pues es el caso, ¿no? Luego, por ejemplo, vamos a hablar de... Hay que hacer una puntualización sobre esto, Sí. porque ese tipo de niños, así como nos tenía acostumbrados la cinematografía, el cine, de que muerden, arañan, atacan, no, ellos se comportan como animales recién capturados, Sí. se comportan con miedo, ellos se comportan con miedo, porque al fin y al cabo ellos se sienten animales, no se sienten personas. Claro. Entonces, como si tú capturas un perro por la calle y el perro lo que hace es apartarse, vale, evidentemente si te acercas a hacerle daño te va a hacer daño, evidentemente, pero no son agresivos en este sentido como nos ha acostumbrado el cine, de que le Sí. pones la mano y te muerde, ¿vale? No. O te araña o te se tira a morder, no, o sea, el cine miente, el Sí, cine no, en miente, eso es sí, en eso... ficción, eso tenemos que tenerlo muy claro. Y este tipo de personas, lo que tienen la personalidad retraída, porque se sienten animales capturados. Es igual que muchas veces tú coges un jilguero de la calle, un jilguero, cualquier tipo de ave, y la pones en una jaula, aunque la hayas criado tú a biberón, porque te la has encontrado que ha caído el nido, acaba muriendo si no le das la libertad. Porque Claro. tienen ese instinto de naturaleza, ese instinto de vida salvaje. Entonces, eso hay que decirlo muy claro, no son agresivos, sí No, retraídos, que es muy diferente ser retraído a ser agresivo. Y el cine ha hecho mucho daño muchas veces a este tipo de personas que han sido encontradas en el bosque, no a él, porque en ese momento aún no existía, digamos, el cine o estaba a punto de crearse, pero realmente sí que a posteriori, en otros reencuentros más que ha habido en nuestros tiempos, sí que ese miedo a que nos atacara, a que nos mordiera, que nos a los propios captores de esos niños extraviados en la montaña, cuidados por animales, ha sido un miedo terrible y todo por culpa del cine. Eso hay que explicarlo también muy bien, Juan Carlos. sí, sí. Recordemos una cosa, y todo el mundo se dará cuenta. Tarzán, el Tarzán de los Juan. personaje ficticio de Tarzán, que es un personaje ficticio. Son Es un personajes, sí, sí. personaje ficticio, pero que está basado precisamente el En creador, un hecho de real. Bryce Burroughs, ¿vale? El creador, que lo crea en 1912, escribe sobre él, se basa precisamente en este caso, pero transformando totalmente el tipo de vida. Claro. Por ejemplo, en Tarzán hablamos de África, ¿vale? Que es británico, que es un noble inglés, y entonces pues que luego incluso pues están esas aventuras que es rescatado por esos gorilas y tal, ¿no? Pero está basado en el caso real, en el de Víctor Averión. Y entonces, pues básicamente, pues darte cuenta de que los detalles que saca en el libro. Sí, bueno, Por el ejemplo, libro de de que Tarzán, Tarzán, cuando sacaron el libro de Tarzán, se basaron en él, en un niño abandonado en una selva, pero lo trasladaron a África, lo trasladaron a la sí, selva, y en vez de un niño intentado ser sacrificado por seres humanos porque era un hijo no deseado, se inventaron lo del accidente de avión, que habían tenido un accidente de avión. Es la sí, diferencia de la realidad a la ficción. Pero, de hecho, lo que es la vida de Tarzán en sí como hijo de los simios sí, es muy parecido a lo que pasó a este niño. Yo he dicho antes jabalís. En donde fue encontrado no hay simios, ¿vale? Seguramente eran claro, jabalís, algún sí, claro. oso.
pero en la película sí que lo pasaron, lo quisieron humanizar un poquito, haciéndolo como Tarzán de los monos, ¿no? Lo quisieron Sí, sí, sí. humanizar un poquito, lo quisieron humanizar un poquito más. Pero bueno, que la historia es la de Básicamente es la la misma, de- pues está sí, basado en este personaje. Y una cosa, por ejemplo, que en el libro original, a ver, que se han hecho muchas películas y se ha tergiversado mucho el tema original. sí, Ya para aquí prácticamente poco queda del libro original en película. Una de claro, las más parecidas es Greystock. sí. De las películas más, digamos, basadas en el libro es Greystock. Y nos damos cuenta del detalle de este Greystock, ¿no? O sea, de este personaje que incluso cuando vuelve a la civilización, tiene sus momentos en los que está tan superado que necesita quitarse la ropa y vagar libremente, Liberarse, liberarse. Bueno, liberarse por los bosques, ¿no? tenemos la escena típica de Tarzán en Nueva York, que Mm, va apuñalando los coches como si fueran animales. animales, Sí, sí, es muy ¿vale? curioso, muy curioso. Y pues básicamente lo que quisieron sacar en el libro era pues todo el resultado del estudio de este Víctor Aveyrón. Claro, no todo cambiándolo todo porque, a ver, para Bueno, proteger la integridad como muchas películas, por ejemplo, como Drácula, que está también, basada en el conde Drácula de Rumanía. la Drácula de Drácula de Rumanía. Rumanía, el empalador, Claro, que empalaba a la gente, luego se ponía a comer debajo de los empalados, ¿no? O sea, una bueno, cosa mira, muy bueno, macabra, ¿no? Pero bueno, sí, tiene, ese es un trasfondo muy profundo de la historia del personaje real, ¿no? sí, 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 por No, eso te digo. no es por tan, bueno, sí que fue terrible, pero derivado de lo terrible de su crianza, ¿no? Él Ujú. fue criado por otomanos. O sea, bueno, eso es otro tela, o sea, tela que Otro tema, tenemos pero que, bueno, yo me otro tema. refería al tema, o sea, ciencia ficción y realidad, que van Sí, sí, cogidas no, muchas lo que es veces la de la literatura, mano y después son transgiversadas en el celuloide, ¿no? claro, Evidentemente. ya imagínate. Pues el caso es esto, que el personaje pues, estaba basado precisamente en la historia de Víctor Aveyrón. Ahora, por ejemplo, pasaremos, que si no se nos pasa uy, que si nos pasa Se el nos tiempo, pasa el tiempo volando, ¿eh? se nos pasa, a un caso aquí en España, y que todavía está vivo, ¿eh? Y que está Sí. vivo. Bueno, está Ujú. ya muy mayor. Yo tuve la oportunidad de hablar con él. Me parece que el personaje que vas a hablar estuvo incluso hablándolo, salió en Cuarto Milenio, si no me equivoco. ¿Puede Sí, ser? sí, salió. A ver, es una persona que después de tantos años, pues sale poco, o sea, da pocas o entrevistas, pero es una persona que está muy cerrada en sí misma, o sea, no es que cerrada en sí mismo, no, sino más bien que a él le gusta vivir como lo encontraron, o sea, Estamos él hablando en de Rodríguez Pantoja, ¿puede ser? sí, Marcos de Rodríguez, Marcos Rodríguez Pantoja, ¿vale? Y correcto. estamos hablando de un caso del año 53. Reciente, reciente, sí. Sí, sí. Bueno, pues este chico, este señor, pues siendo tan joven, tenía 3 años, Mm. con su familia, pues era la época difícil, entonces emigran a Madrid, ¿vale? El caso es que, bueno, estando en Madrid, su madre fallece en el parto del octavo hijo, Ajá. también que su hermano número 8 falleció también. El caso es bueno, pues su padre se vuelve a casar y Ujú. entonces pues se casa con una señora que tiene, supongo que más adinerada que su padre, pero que tenía un hijo ya propio ella, una viuda, posiblemente. La madrastra pues lo maltrata eh, física y Lógicamente. psicológicamente. Ujú. Y entonces pues básicamente se lo quitan de encima. ¿Ves? O sea, posteriormente, o sea, antes de quitárselo de encima, se van de Madrid, se van a Fuente Caliente, que esto está en Ciudad Real,
y de la zona de Sierra Morena, o sea, la famosa Sierra Morena, donde había habido tantos bandoleros, ¿no? Pues Sierra Morena, ¿no? Y sus padres, pues, bueno, su padre sobre todo se dedica a la fabricación, bueno, Era carbonero, sí. Sí, pero carbón, cuando dicen fabricación de carbón, claro, dices, a ver, la imagen que tenemos del carbonero es la del minero, Sí, ¿vale? Pero bueno, recordemos que aquí... aquella persona que hacía las montañas aquellas metiendo Eso es, el carbón vegetal. la madera adentro, que quemaban la madera, que dormían en la cabaña durante días allí vigilando el fuego y luego les venía el humo y acababan todos negros, ¿no? Que de ahí viene la expresión más negro que un carbonero, ¿no? Evidentemente. Claro, pero era carbón vegetal, era el famoso carbón Sí. vegetal a falta del carbón mineral, ¿vale? Uno de los oficios más antiguos perdidos en nuestro país, el de carbonero, como muchos más, ¿eh? Algún día hablaremos de oficios perdidos, ¿eh? Hay todavía, y tuve la enorme suerte de poder verlo y tal, pero claro, estamos hablando de la zona de Navarra, ¿vale? Era un oficio muy parecido a la cal viva, aquellas piedras metidas en fuego, muy parecido, muy parecido. Sí, y a cal viva, por ejemplo, sí que sé que hay algunos hornos de cal viva que quedan muy pocos, pero que quedan en la zona de Extremadura, imagínate, que usan la piedra caliza y tal. El caso es que, bueno, pues este niño en cuestión, en el año 53, tiene 7 años, y mira que la España de aquel entonces, o sea, es vendido a un terrateniente local, ¿vale? Era típico en aquella época vender los niños, ¿eh? Sí, los señoritos, los terratenientes, o sea, señoritos y el populacho, tal cual. Pues él como populacho, o sea, lo compra este terrateniente, pero es para sustituir al cabrero que tenía contratado en las montañas de Sierra Morena, ¿vale? Más que nada por eso, porque el cabrero ya tenía una edad y entonces pues el niño tiene en ese momento pues 7 años y dice, mira, la edad perfecta para que el cabrero lo enseñe hasta que se muera y entonces pues el niño será, o sea, este será el nuevo cabrero de la familia, ¿no? Recordemos que bueno, pues eran latifundios porque eran inmensos territorios de estos terratenientes en la montaña y las cabras, o sea, todo era de su propiedad. O sea, el cabrero en todo caso podía coger algo de leche, hacerse su queso y tal, pero la explotación era solo y exclusivamente para el señor terrateniente. Bueno, el caso es que, bueno, pues durante un tiempo vive con este cabrero, ¿En una pero cueva? en una cueva. Además, sale en algún reportaje, la cueva sigue estando y todo, ¿no? Bueno, el caso es que el cabrero se muere y claro, como está solo en la montaña, pues se queda solo. Claro, con 7 años, aquí estamos hablando ya no es de un niño malcriado, bueno, o con falta de conexión con el ser humano. Aquí estamos hablando de una persona, de un niño ya, aproximadamente tenía unos 11 o 12 años cuando muere el cabrero, y entonces pues ya estamos hablando de un niño que ya sabe defenderse, digamos, de lo que le rodea. El caso es que en el año 65 lo encuentran, la Guardia Civil, ¿vale? O sea, después de 11 años viviendo en total aislamiento de los seres humanos. Y el caso es que lo encuentran con una manada de lobos. De primeras, por ejemplo, pues lo típico, aunque no se suele explicar, pero la burrada de aquel entonces es quererse cargar a la manada. El niño en cuestión, que ya tiene ya 18 años aproximadamente, o sea, ya es mayor, 17, 18 años, pues los detiene, digamos, y lo llevan entonces a Fuencaliente, que es una población que hay también, ya digo, a los pies de Sierra Morena. Lo amordazan, lo atan, bueno, lo típico de... y claro, Bueno, es decir, exagerándolo todo con la Guardia Civil de aquel entonces, bueno, la claro, Benemérita de aquel entonces, claro, y diciendo que era un hombre lobo, ¿vale? O sea, lo más curioso del caso
es que después de ser capturado, encontraron al padre y lo querían imputar al padre, y el padre lo único que hizo cuando reconoció al hijo, le echó la bronca por perder la chaqueta después de estar 11 años perdido por la Sí, montaña. sí, Es muy curioso, ¿eh? Es muy curioso. sí, sí, no, a ver, Mucha imagínate gracia. la mentalidad, ¿no? Sí, La sí, mentalidad y el interés que tenía por su por hijo, el ¿no? niño. Ujú. Bueno, Pero bueno, se le pierde el niño 11 años y lo único que te preocupa es que ha perdido la chaqueta. Vamos, ha no perdido la puede. chaqueta. Y Hostia, aparte, desviando la atención para que no lo acusen de que ha vendido al niño a un claro, terrateniente. evidentemente, claro, 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 claro. ¿Eh? Bueno, el caso es que bueno, lo ponen al cuidado de una iglesia, bueno, de un monasterio, y entonces un sacerdote, bueno, empieza a digamos, a reestructurar, digamos, su educación, ¿no? Ujú. Bueno, lo enseña a hablar correctamente, vestir correctamente, digamos, o sea, readaptarlo a la sociedad, ¿no? A andar erguido, porque tendía a correr, o sea, a la que decía, caminaba, o sea, aunque no suele decirse, pero caminaba más bien recto, pero a la que iba a correr corría a cuatro patas, o sea, porque considero, supongo que porque era más rápido en aquel entonces, claro. Eh, el caso es que, bueno, comer, ya digo, comer con cubierto, lo normalizaron, bueno. Bueno, el caso es que bueno, estuvo Lo en Madrid, hospitalizaron, lo hospitalizaron, sí. en un orfelinat, bueno, una especie de hospital de convalecientes, ¿no? En Madrid. Luego lo fue enviado a Mallorca. Eh, Sí, pero el hospital fue pagado con el sudor de su trabajo, ¿eh? Se lo pagó sí, él, y ¿eh? el hostal también. Y el hostal Sí, sí, también, en sí, sí, Mallorca. Vale, sí, que cuenta que, claro, ya está reintroducido y lo que quieren es probar si es capaz de trabajar socialmente, o sea, sí, estar totalmente reintroducido. Es más, hace incluso el servicio militar, sí, sí, correcto. ¿vale? Y hacía de pastor incluso en la hostelería, ¿no? Bueno, se casa, pero claro, lo engaña, la mujer lo engaña, bueno, timos y engaños, vamos. Eh, bueno, pasó, o sea, hizo una vida, la verdad es que ha hecho una vida bastante de movimiento, ¿no? Porque incluso se fue en Fuengirola, Málaga, o sea, se fue de Mallorca, se fue a Fuengirola. Eh, Incluso ya por momentos ya difíciles vivió en una cueva. Se fue a Orense, ¿no? O sea, por, o sea, donde, bueno, tuvo la suerte de que lo acogiera un policía retirado que se llama Manuel Barandela Losada, se llamaba. Y bueno, estuvo, bueno, pues bastante bien en este tipo de vida, ¿no? Cosa que Incluso el policía le llamaba el jefe al niño, el jefe, incluso. sí, bueno, el caso es que, y no se suele decir, él incluso llegó a estudiar y como él suele decir, él se especializó y trabajó incluso con Félix Rodríguez de la Fuente, Sí, sí. como Con los experto lobos, sí, sí, precisamente sí. en lobos, ¿no? En la vida social del lobo, Ujú. cosas que mucha gente a lo mejor pues no sabe. Bueno, básicamente porque, claro, quien dio, digamos, el nombre a este espacio, ¿no? Que era el hombre y la tierra, pues fue Félix Rodríguez de la Fuente, pero hay que reconocer que hay un trabajo detrás. Mira, Pues este señor es el que hizo el trabajo. te voy a contar un secreto y una exclusiva, Juan Carlos. El año pasado, no, el otro, hace 2 años, hice una propuesta a varias televisiones para meterme yo una semana en una cueva con lobos, viviendo con ellos, comiendo carne con ellos, viviendo con ellos, o sea, haciendo vida de lobo, y no me dejaron por el riesgo que eso conlleva. Mm. Ninguna televisión me aceptó el proyecto, pero yo estaba dispuesto a estar una semana viviendo con lobos y no me aceptó el proyecto que tenía yo.
Imagínate. No, porque es difícil que primeramente es muy difícil conseguir la aceptación de la manada. Claro. ¿Vale? Él en este caso, por ejemplo, pues es que, claro, era cabrero y en cierto momento llegó a un acuerdo, Fraternizó con ellos, sí. confraternizó, o sea, no atacaban, en realidad tampoco atacaban a la manada, a las cabras que él cuidaba. Ajá. O sea, que en cierta manera hubo como una especie de acuerdo de no agresión y al final pues terminó entrando en este tipo de sociedad, ¿no? En la manada. Bueno, el caso es que hoy por hoy, o sea, él lo suele decir, que él sigue yendo a Sierra Morena, a esa cueva y a reencontrarse con esa manada de lobos. Con esa Y no es familia la de lobos. misma, claro, no es la misma. Lo ha contado en televisión muchas veces, sí. Sí, sí, pero porque, claro, es que para él es muy importante en su vida. O sea, es parte de su vida. O sea, que en cierta manera no podemos olvidar que la idea de esta de humanizar y quitar lo anterior como un error, ¿no? No. Digo, creo que igual, por ejemplo, Montessori también estaba con la misma idea de que las dos cosas tenían que convivir, ¿no? Y entonces, pues, bueno, el caso es que bueno, ha vivido perfectamente y vive perfectamente. O sea, en las pocas entrevistas que ofrece hoy en día, pues se le ve eh, perfectamente jugando Adaptado. incluso, se le ha grabado jugando incluso con la manada. Mm. ¿Por qué? Porque, claro, no es la misma manada, son los descendientes, pero es lo que ha intentado toda su vida en ciertos, cada vez que ha podido, es volver a esa manada. Y esa manada ha Lo ha ido aceptado. cambiando, claro, ha ido, porque, claro, vive mucho menos, pero claro, de hijos a nietos, ¿vale? De abuelos a nietos, o sea, esa manada pues va presentando incluso las nuevas unidades, o sea, los nuevos componentes de la familia, que esos componentes de la familia cuando se hacen grandes, lo consideran a él parte de la manada. Una parte de la manada que por alguna razón vive lejos de ellos. Y eso es al día de hoy. Bueno, básicamente vamos a terminar esta parte con él, porque ya si no se nos va a ir el más reciente, que es John Sambuña, ¿vale? El niño de los monos. El niño mono. El niño mono que vivió 3 años, o sea, bueno, pero estamos hablando de los años 80, la guerra de la guerra civil de Uganda, ¿vale? Y este niño pues se crió en Kabonge, que es un pueblo cercano a la ciudad de Bombo. El caso es que no se sabe perfectamente, pero se sabe que su padre, por ejemplo, pues así, o sea, el padre se cree que era uno de estos guerrilleros. Mató a su madre, y cree que, por ejemplo, o el niño huyó a la selva, o el padre, como el caso de Víctor, o el padre lo quiso asesinar en la selva. Total. El El caso padre es era un que guerrillero, el padre era un guerrillero que participó guerrillero, en sí, los sí. armados de los rebeldes. Sí, 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 sí. No Por eso tenía digo 30 que años entonces solamente. sí, sí. Entonces él al final, pues resulta que lo acoge una familia de monos que lo pasa que no sé qué especie, porque pone la Chlorocebus sabaeunus, y yo digo, vale, pues lo siento, pero yo con nombres y apellidos no los conozco. A mí me Hombre, yo dice por el nombre orangután. supongo que será uno de los monos o simios más parecidos al ser humano, ¿no? Por lo de Sabeus, ¿no? O sea, que sabe, es mono sabio, ¿no? Más o menos. Sí, por eso digo que, bueno, el caso es que con solo 3 años, pues esta familia de monos lo acogen, le enseñan, bueno, él termina comiendo como comen ellos, pues cogían pues eso, yuca, patatas, o sea, patatas, bueno, patatas dulces, por ejemplo, boniatos y tal. Y ahí, bueno,
E incluso, pues, si le enseñan, pues, algo de supervivencia, que es trepar a los árboles. Recordemos que Uganda también, aparte de guerrilleros, pues era rica en felinos, en algunos tipos de felinos que, bueno, pues, si no vas muy listo, pues te mataban. Te comen, claro. Y bueno, lo aceptaron el caso. Bueno, pues conviviendo como vivían ellos, o sea, durmiendo en hojas de plátano, o sea, viviendo sobre todo en muchos tiempos entre los árboles, ¿no? O en los árboles. El caso es que el año 91, y estamos hablando del año 88, o sea, pasan 3 años, el año 91, una joven, Mili Sebario, no sé quién sería pero exactamente, pero bueno, lo ve desnudo entre la maleza, ¿no? Entre los árboles y tal, y recogiendo comida y tal, pero con unos monos más pequeños. Y bueno, pues los Recordamos que este niño no bebía nada de agua. Todo el agua que no, bebía a través de los frutos secos y la fruta que comía. No y bebía que agua. comían. Claro, recordemos pues eso, pues a base de lo que... Y la misma vida que tenía un mono. Sí, sí, la misma, la misma. La misma que tenía un mono, o sea, entonces con lo cual no bebían agua como tal, y entonces pues él desconocía eso de beber agua. El caso es que al final, bueno, hacen una batida y lo capturan, ¿vale? El caso es que creen que a ese punto no lo sé, creen que había sido el momento correcto para atraparlo porque consideraban que tenía un cierto grado de desnutrición. Yo realmente en ese caso no estoy tan de acuerdo, pero bueno, eso lo sabrán los médicos, porque al fin y al cabo había vivido 3 años y no consideraba, o sea, no tenía o no se comportaba como una persona desnutrida, o sea, era ágil, o sea, se subía a los árboles, con lo cual no presentaba ese tipo realmente de desnutrición. Pero bueno, ellos consideran que tenía desnutrición y además que, aparte de ciertas heridas, que tenía hipertricosis. La hipertricosis es bueno, gusanos. Sí. ¿Vale? Como cualquier otro animal tiene. ¿Vale? Eso va y viene en los animales, o sea, hasta nosotros tenemos a veces, sí. Depende de la alimentación, pues a lo mejor pues sí que puedes tener hipertricosis, pero bueno. Eso sí, le faltaba un dedo del pie y no hablaba o sea, no se comunicaba con los humanos, o sea, no sabía hablar. Bueno, tampoco es muy lógico que hablara con 3 años aproximadamente que tenía cuando lo mandaron, o sea, cuando quisieron a lo mejor eliminarlo, el padre. El caso es que, bueno, pues el gobierno se hizo cargo, lo llamaban eso, el niño mono, el semihumano, mitad niño, mitad animal. Bueno, pues Paul Basba, que era el director de un orfanato cristiano, recordemos que habitualmente estos orfanatos cristianos, pues debía ser un cura, ¿vale? Perdona, Juan Carlos, que puntualice una cosa que es importante. Cuando has dicho que lo vieron enfermo, le dieron de comer sopa y él estuvo con diarrea bastante tiempo. Y después de esto, él al defecar soltó una solitaria de más de medio metro de largo. Sí. Que quizá fue el motivo porque lo vieron desnutrido, porque esa solitaria tan grande que tenía en todo el cuerpo se le estaba comiendo todos los nutrientes que él ingería cuando estaba en vida salvaje. Sí, sí, a ver, la hipertricosis que puede ser también una coña. Sí, sí. A ver, que a lo mejor sí que en cierto momento pues lo capturaron en el momento correcto, ¿no? Porque más tarde o más temprano a lo mejor pues lo hubiera eliminado. Sí, claro. ¿Vale? O sea, él o X monos, o sea, los monos también, o sea, mueren en gran porcentaje por eso. Pero bueno, básicamente, si tienes una tenia o una solitaria, la inmensa mayoría de las veces es porque has comido cerdo.
O sea, esos monos, en cierta manera, la hipertricosis no se coge, no se conoce por otro medio. A no ser que algún jabalí infectara alguna fruta y el mono la cogiera después. No se sabe, no se sabe. Bueno, o un animal muerto y los monos, por ejemplo, pues tuvieran cierta, o sea, se comieran, ¿vale? Y entonces, pues, posiblemente, pues, de una manera o de estar en la variedad de la alimentación, pues lo cogió. El caso es que, bueno, pues, termina en un orfanato cristiano, pero posteriormente, pues, queda en manos, o sea, lo adopta este señor Paul Basaba, y entonces Molly Basaba, su esposa, bueno, pues con fe, como decía ella, y con sistemas, o sea, con mucha paciencia, pues consigue llegar a comunicarse con el niño. O sea, al principio, pues claro, no con un lenguaje habitual, pero bueno, terminó rehabilitándolo, ¿no? O sea, es más, este chico, este señor, hoy en día, este señor, pues ha hecho documentales, reportajes y todo, y ha explicado bastante bien su vida, ¿no? El caso es que, por ejemplo, mira si es interesante que la integración, ¿no? Que, bueno, pues terminó cosas ya difíciles, pues comer en un plato, dormir en una cama, o sea, cosas que a él, claro, al principio le resultaba muy difícil. Pero terminó cantando en un coro del orfanato, que era el Pearl of Africa Children's Shore, que si uno busca por ahí, es un coro relativamente conocido, bueno, es un coro que canta bastante bien, ¿no? Y aprendió a tocar la guitarra. Ya te lo digo yo, que como guitarrero y hijo de guitarrista, es difícil. O sea, ¿vale? Con lo cual, era listo, era bastante listo el niño, ¿no? Bueno, pues básicamente bueno, tuvo una vida muy asociada a la iglesia, ¿no? Yo creo que es una misión, ¿no? A las misiones africanas. Estudió, o sea, al final terminó estudiando primaria y tal, o sea, posteriormente, bueno, estudió ugandés inglés, claro, eso sí. Pero en el año 98, una señora, una dentista de 56 años, de Sheffield, Yorkshire del Sur, bueno, viaja a Uganda, conoció a este matrimonio y bueno, escuchó, bueno, estudió el caso en cuestión, pues le llamaba la atención y estudia el caso. Y bueno, pues cuando vuelve a Inglaterra, pues dice, bueno, pues ¿de qué manera me podría llevar a este chico ya, ¿no? A este chico fuera de Uganda, ¿no? Y tal. Y claro, pues, ¿qué lo hace? Organizar conciertos con este coro en Inglaterra y tal, ¿no? Que le llamaban la Perla de África. Bueno, el caso es que se vendía. Yo creo que en este caso, por ejemplo, a mí no me ha gustado mucho, ¿no? El tema de ver cómo en realidad pues aprovechas una situación para o potenciar este tipo de coro o querer sacar partido de la existencia del niño mono, ¿no? Claro, normalmente cuando hacían los titulares antes del coro, o sea, cuando presentaban al coro, un huérfano criado por monos en la selva africana llegará a Inglaterra para cantar en un coro de niños. A ver. ¿Cómo me recuerda eso? ¿Cómo me recuerda eso a las ferias de pueblo del niño mono, la mujer elefante, la mujer cocodrilo, el levantador de pesos? ¿Cómo me recuerda a toda esa humanidad loca que existía en aquella época? ¿Cómo me recuerda? ¿Cómo me recuerda? Sí, pero
Pero el problema es que no estamos hablando principios del siglo XX. No, no, sí, ya estamos hablando de hace pocos años, sí. Estamos hablando del año 98 y principios del siglo XXI. Sí, pero eso, que cada vez la humanidad me sorprende más. O sea, vamos para atrás en vez de para adelante. Sí, Me sorprende. El caso es que hoy en día, por ejemplo, pues, bueno, él hoy en día sigue asociado a este coro, ¿vale? O sea, a este tipo de misión que supongo que él, por ejemplo, aunque nosotros lo vemos de una manera, él, por ejemplo, habrá dicho, bueno, soy consciente de que se están aprovechando de la situación, pero si eso ayuda monetariamente al bienestar de la misión en Uganda, Claro. a mí me parece perfecto. Es que yo eso lo odio. O sea, lo de cristianizar lo inexplicable, lo odio. O sea, es que la Iglesia Católica de verdad tenía que hacer una gran reflexión. Sí, No en se ese puede aspecto sí. cristianizar Sí, todo lo que encontramos. sí. Es que no se puede cristianizar todo lo que encontramos. Porque un día nos encontraremos un mono que dé la primera palabra y nos dirán que ha sido enviado el Señor y que es el nuevo Mesías. En vez de estudiarlo científicamente porque tiene parte fonética en su cuerpo. Claro. Bueno, es que me voy a quedar la Si no, opinión sobre la Iglesia Católica porque si no nos van a cerrar hasta el programa. Sí, no nos metamos, pero sí que tienes razón de que, bueno, pues, a ver, básicamente están y siempre llevan siglos así, cristianizando el mundo. Pero, señores, estamos hablando de los años 1900 y pico. Cojan a ese niño, estudien científicamente la alianza humano-animal que tiene, porque eso puede ser y puede servir para crear un vínculo entre hombres, o sea, entre humanos y animales, para estudios científicos, para buscar personas en un terremoto, para comunicarse con un animal, para ayuda, para auxilios, para cualquier tipo de cosa. Ya lo hay en aeropuertos para las drogas, para los aeropuertos, para las grandes catástrofes, hay los perros. Pero si nos pudiéramos comunicar con el resto de razas animales, sería fantástico. Lo que ocurre es que a ver, hay una cosa clarísima y que ciertos expertos ya se empiezan ahora a dar cuenta, ¿no? De que el problema de la comunicación no es entre animales y humanos. El problema de la comunicación es nuestro, es de los humanos. Los animales entre sí, los animales entre distintas especies se comunican. ¿Vale? O sea, un perro y una ballena o un delfín se comunican y se entienden. Pájaros, por ejemplo, a lo mejor con otro tipo de animal terrestre, también se comunican. Yo tengo mi perrita y mis dos gatitos y se comunican por gestos. Y se comunican y se entienden. Y se entienden perfectamente. Nosotros tenemos el problema y eso hay hoy en día, ciertos investigadores que consideran, investigadores en lo que se refiere precisamente a la comunicación, ¿no? Interracial e interanimales, ¿no? O sea, lo que considera que primero tenemos que aprender nosotros de su tipo de comunicación, observando y luego por prueba, o sea, ir probando y viendo pruebas, o sea, a ciertos errores, ir evolucionando en la comunicación. No queramos, o sea, que hasta ahora lo que se quiere es que el animal hable como los humanos. Con estos casos, Juan Carlos, nos queda un minuto, y con estos casos, Sí, nos vamos ya. Hay que hacer una clara reflexión, porque un humano ve un animal abandonado y lo deja morir. Ve un cachorro de un gato o de un perro y lo deja ahí morirse o lo tiran a la basura. Sí. Y los animales recogen humanos para salvarles la vida. Y claro que se sabe. Entonces, ¿quién tiene más conciencia? ¿Un animal o una persona? Porque a mí me duele mucho cuando alguien dice, bueno, es un perro, ya se buscará la vida.
No, señor, ese perro ha sido criado por humanos y ahora está abandonado y no sabe lo que hacer. Y en cambio, un perro, si ve a un niño bebé, lo cuida y le da de mamar si conviene. Y lo cuida. Y eso es lo que nos Sí, tiene que hacer esta reflexión de este programa sí, entre la colaboración o lo que pueden aportar los humanos y los perros o los animales y los animales y los humanos, que somos casi la misma especie. Lo que pasa sí, nos diferencia el pelaje y la forma. Y ya está. No nos diferencia nada más. Nada más. correcto. Pero bueno, pienso que es una reflexión que he hecho. No sé si estarás tú de acuerdo o no, pero creo que esto nos enseña. Y lo tenemos que Eso, dejar aquí ya, ya está. porque Hoy terminamos. se nos ha hecho el tiempo. Lástima porque es un programa bastante interesante y un debate también interesante que algún día hablaremos de eso. Juan Carlos, gracias. Nos vemos la semana que viene aquí en Energías y Misterios en el radio de Speed 107.2 de la FM. Y a todos ustedes les esperamos la semana que viene aquí en Radio de Speed. Hasta la semana que viene, amigos.